Buenos días, mi nombre es Brian Álvarez y mi grupo está conformado por Miguel Ángel Lozano y Dan Ordóñez. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre el conflicto bélico que está surgiendo en Sahel, pero antes de eso me gustaría dar un pequeño contexto, una pequeña introducción de lo que se entiende por un conflicto bélico como tal y de los conflictos bélicos que han venido siendo de gran importancia en estos últimos años. Bueno, para empezar, me gustaría hablarles de qué es un conflicto bélico. Un conflicto bélico o un enfrentamiento bélico es una guerra en la que dos o más grupos luchan. También se puede hablar sobre como si fuera un conflicto armado. Bueno, un conflicto bélico puede desarrollarse en varias luchas y extenderse durante mucho tiempo, como la Guerra de los 100 años, por ejemplo. Las causas de un conflicto bélico como tal siempre suelen ser diversas y en ocasiones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, entran los motivos ya económicos, los motivos religiosos y los motivos étnicos. En un conflicto bélico pueden estar involucrados tanto militares como civiles. Como ejemplo, existen muchos tipos de conflictos armados y en ocasiones se identifican entre otros motivos por el tipo de armamento que utilizan. Por ejemplo, pueden ser las guerras nucleares o una guerra biológica, o por el mismo lugar que se desarrolla, que puede ser una guerra naval o una guerra aérea. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora me gustaría decirles cuáles fueron los conflictos bélicos más importantes que se dieron el año pasado. Entre los conflictos bélicos que se mantuvieron o que se están dando son la guerra de Siria y Yemen. Otro sería el conflicto en Oriente Próximo que se agrava por las tensiones entre los estados de Irán, las complejas y múltiples luchas en Sahel, en el cuales están Malí, Níger, República Centroafricana, y también la guerra de Sudán del Sur. Bueno, me gustaría hablarles un poquito de lo que se conoce de Sahel. Sahel es una amplia franja que va de un lado a otro del continente africano, desde el norte de Senegal hasta el norte de Etiopía, y en donde se dan muchas de esas luchas de los distintos grupos. Como consecuencia ya de esos como tal, de intereses geopolíticos, las luchas étnicas y la fragilidad que tienen esos mismos estados, en las que se sobrepone sobre todo la corrupción y los regímenes autoritarios. Esta situación se agrava cada vez más porque muchos de esos países están al final del desarrollo humano. Digamos, por ejemplo, nos podemos encontrar con el ejemplo del conflicto armado que se da en Mali, que enfrenta a tuaregs y yihadistas, el conflicto contra Boko Haram en Nigeria, Chad, Camerún y Nigeria, o el de la República Centroafricana. Ahora les voy a mostrar como tal por qué se desarrolló el conflicto bélico en Sahel. Bueno, los conflictos. En esta parte ya podemos encontrar los dos grupos de los que les había mencionado anteriormente, los cuales son como JNIM y el Daesh o ISGS. Bueno, estos grupos terroristas, más que todo el JNIM, está relacionado con el grupo Al Qaeda en el Magreb Islámico como el FLM, Al Munavitun y el Al Sardinen. Bueno, más que todo el JNIM está encabezado o lo dirige uno de los que está asociado con el grupo Al Qaeda que se llama Ilaid Agil Chalil. Este es un veterano de guerras, pero este ha sido uno de los mayores responsables en la medida de la situación de inestabilidad en Sahel en los últimos años. Sin embargo, su organización carece de cierto grado de pragmatismo. Algo que es interesante es notar de que ese mismo terrorista ha querido implementar cierto tipo de negociaciones con el gobierno de Malí, siempre y cuando las tropas extranjeras que vienen a ser los franceses salgan de su territorio para que pues esos puedan como permitirse dar esa charla. Eso para el gobierno de Malí es bueno, ya que en los últimos años nunca han podido estar cerca a este grupo yihadista.
Este tipo de diálogo se puede tomar o lo toman allá como un poco de esperanza y a la vez con un poco de escepticismo. Esperanza porque, pues como les mencioné anteriormente, esa cercanía entre el gobierno y ese grupo yihadista no se podría dar ya que, pues, como sabemos, esos grupos siempre tienden a ser muy violentos. Pero se considera excesista también un poco, ya que este grupo siempre está proponiendo que la entrada fuera una posición bastante maximalista, más que todo. Dicen ellos, los soldados internacionales o nosotros. O sea, que entre cuál de los dos tiene que elegir para pues saber si se puede dar el diálogo. No obstante, la gran novedad que se ha producido a lo largo del último mes es que el grupo JNM y el ISGS de la rama Daesh implantada en la región ha incrementado notablemente sus choques. En el pasado ambos grupos terroristas siempre velaban a sus beneficios. O sea que, ¿cómo me hago entender? Esos dos no se atacaban si no tenían un beneficio o algo que les sirviera a ellos. Por ende, siempre era como un mutualismo en el cual ambas partes pudieran sacar algo bueno de esos conflictos. Pero pues últimamente se han dado choques más violentos e innecesarios. Sin embargo, no puede olvidarse que estos dos operan prácticamente, obviamente, en la misma zona geográfica, en la fronteriza entre Mali, Burkina Faso y Níger, que es actualmente un lugar en el cual se dan esas actividades terroristas e inevitablemente se han evitado estos choques ocasionales entre estas dos facciones. Esta tendencia se ha incrementado en las últimas semanas, según han reconocido en un video autentificado de Adam Al-Sabur, el máximo dirigente de los ICGS. El motivo de relacionarse precisamente con la tentativa del GNIM a las conversaciones es que el Daesh pueda sacar un poco más de beneficio de eso y tratar como de, no sería dominar, sino que tener mayor poder en esa zona. Bueno, en esta parte ya entramos a lo que son las diferencias de criterio. De este modo se puede apreciar de que esos grupos tienen postulados ideológicos similares, pero también presentan algunas diferencias. El grupo JNIM reconoce que su insurgencia ha sido muy costosa, pero en la parte de vidas se muestra, y ese sí se muestra abierto al diálogo. En cambio, el grupo del Daesh no, más que todo no se encuentra abierto a ese diálogo, sino que es como ya más entre ellos y lo que ellos pueden hacer. A ver, los violentos choques que han tenido con Burkina Faso. Cabe la posibilidad de que estas luchas tengan un componente mucho más prosaico y que el pasado por el dirigente del JNIM sea el pretexto que el DAES estaba esperando para tratar de reducir la influencia del JNIM en las zonas de sus operaciones. Por el momento, los combatientes se han propagado por la zona del Sahel Occidental, tanto por Mali como por Burkina Faso. De hecho, han sido en este último país donde están teniendo las últimas luchas. Los bosques de las provincias del Soum, el extremo norte, han construido a lo largo de los últimos años como un refugio seguro para esos grupos terroristas. Fue en ese momento, a finales de la semana pasada, un choque entre los dos grupos han dejado a más de 60 yihadistas muertos entre ambos bandos. El enfrentamiento tuvo lugar entre las localidades del Erbinda y Nasaumbu. Según el diario de Norju Surdal, por el momento esa zona está siendo la más castigada por las acometidas del Daesh. Los contingentes del JM ubicados allí están comandados por otro terrorista que es como el segundo al mando de este grupo. Pero lo que se puede como concluir en general es que si esos grupos terroristas siguen peleando, la población local va a seguir estando prácticamente a su merced. Los gobiernos de por sí ya ni siquiera se presentan a este conflicto, o sea, el gobierno en sí de Mali no, casi no se presenta a esto, y pues la llegada de la pandemia que se dio el año pasado
Esto prácticamente está duro para estas personas porque ni siquiera reciben ayuda del gobierno y están constantemente en peleas. Ya para finalizar, como en conclusión en general, podemos decir de que o sea, sí se nota bueno, lo deplorable, se podría decir, que tiene ese gobierno. Más que todo porque se muestra que ni siquiera el mismo gobierno es capaz de entrar a su parte del territorio por miedo a que se sigan dando más conflictos. Lo triste es ver de que el pueblo como tal o donde sean este tipo de luchas no tiene ninguna otra alternativa que es más que sufrir, sentir dolor, porque ni por parte del gobierno les ayudan. La llegada de la pandemia también perjudicó gravemente lo que son estos porque pues ha generado muchísima pobreza y mucha desigualdad y pues constantemente tienen que lidiar por los conflictos entre estos dos grupos. Entonces pues es triste ver de que estas personas no tienen por el momento, no sabremos si en algún futuro se llegue a terminar este conflicto, yo creo que sí, pero por el momento no podemos dar otro veredicto de que Mali, o bueno, la zona de Sahel, es uno de los sitios donde el desarrollo humano es bastante pobre. Gracias por su atención.